que ya veo a un buen número de participantes. Pues bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este módulo 2 de este diplomado en Fundamentos Estratégicos de la Comunicación. Me da mucho gusto ver un número amplio de participantes que siguen con este módulo 2. Y bueno, me voy a permitir presentar a la maestra Ana Laura Romero Soriano, quien es licenciada en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene otra licenciatura, licenciada en Psicología por la Universidad Tecnológica de México y maestra en Humanidades por la Universidad Anáhuac. Ella ha colaborado con nosotros, como ya se dieron cuenta, en varios cursos y pues me da mucho gusto, maestra, que esté con nosotros en este módulo 2. Y bueno, le cedo la palabra para iniciarlo. Bienvenidos a todos a nombre de la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Desarrollo del Recurso Humano. Adelante, maestra, por favor, bienvenida. Pues muchas gracias, bienvenidos a todos. Es un gusto estar con ustedes. La verdad es que, bueno, este curso, este diplomado nace a raíz de la inquietud que tienen sobre todo los de turismo, de darle continuidad a algunos cursos que empezamos a trabajar sobre comunicación y que dijeron, no, vale la pena seguir trabajando estos temas y desarrollando habilidades y demás. Y por esa razón fue que se creó este diplomado y bueno, estamos en el módulo 2 de este diplomado que le llamamos recepción activa. A diferencia del módulo anterior, que era donde ustedes trabajaban sobre algunas partes importantes que tienen que ver con el proceso de comunicación y cómo nosotros nos comunicamos, cómo nos expresamos y las estrategias que utilizamos para hablar con nosotros mismos, para hablar con los demás, incluso para hablar con aquellas personas que no son conflictivas, es algo que se desarrolla en el módulo 2, pues ahora tenemos el módulo de recepción activa. No quisimos ponerle escucha activa, porque en el proceso de comunicación siempre hay alguien que habla y alguien que escucha. Y a nosotros nos han dado muchos cursos para hablar, para escribir bien, pero no para escuchar. ¿Se dan cuenta? Nosotros no tenemos habilidades para escuchar y cada vez menos. Y la información está ahí y se abre y es súper amplia y nosotros no tenemos esa receptividad. Entonces, por esa razón, nosotros hemos planeado este curso que se llama Recepción Activa dentro de este marco de el Diplomado de Fundamentos Estratégicos de la Comunicación. Entonces, lo que vamos a aprender aquí es a escuchar. Y obviamente empieza por escucharnos a nosotros mismos, porque en mi experiencia, aquel que no se escucha a sí mismo, pues tiene muy pocas probabilidades de escuchar al otro. Y a veces cuando escuchamos al otro también tenemos algunos problemas, porque tenemos ruidos externos e internos que se convierten en verdaderas barreras que distorsionan mucho de estos mensajes que recibimos alrededor de nosotros. Y como la escucha no es solamente, hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Porque oír tendría que ver simplemente con que, ay, mira, ahí hay un ruido, se escucha perfecto, pero escuchar pasa por un filtro interno, pasa por interpretar un mensaje. Y aparentemente nosotros pensamos que escucharse solamente necesitamos un órgano como es el oído, que veremos un poquito más adelante, cuando hablemos de cuál es la parte fisiológica de este proceso. Pero escuchar también tiene que ver con cómo estamos en el mundo. Y por eso elegí esta primera imagen. Es la imagen de, sí está desnuda, pero bueno. Es una imagen de Tiziano de 1550 que se encuentra en el Museo del Prado y vemos a una Venus recreándose en la música. Y entonces podemos observar cómo se escucha. Y aquí estoy haciendo esta unión de sentidos entre el ver y el escuchar, ¿no?
profundo. Cuando nosotros realmente queremos escuchar a alguien, tenemos que verlo, tenemos que sentirlo, tenemos que palparlo. Y no solamente tiene que ver con nuestro oído, tiene que ver con la atención que tenemos, con lo que miramos de él, con la capacidad de disfrutar el mensaje o de repeler el mensaje que estamos escuchando. Y entonces creo que Tiziano logra en este cuadro encontrar esa resonancia de este músico que toca y que toca esa belleza de mujer que tiene a su lado y la resonancia que tiene en el paisaje. Si ustedes pueden observar, pueden ver cómo el órgano que está aquí se convierte también en un órgano en los árboles que están detrás, como un paisaje que simula un eco de esa música. Y podemos ver a esta mujer en una posición de reflexión, de conocimiento corporal sobre el sonido. Y aquí tengo un texto con el que me gustaría iniciar. Dice: agregamos aquí una imagen. Tiziano ha pintado a Venus a la escucha, no de un organista, como es evidente. Se deja ver con toda claridad. El músico posa sobre la mujer una mirada, pero ese vientre que él mira, ¿no es acaso el lugar donde va a resonar su música? ¿Y no está él mismo a la escucha de la resonancia de un instrumento? En esa repercusión del adentro y el afuera se abre uno al otro. Al fondo de la escena es un parque cuyos árboles prolongan los tubos del órgano y en una perspectiva que vuelve hacia nosotros como una gran cámara de resonancia. Entonces, este cuadro nos muestra perfectamente cuáles son el trabajo que nosotros tenemos que hacer de recepción activa, no de escucha, no de oír nada más, sino de recibir desde todo nuestro ser y desde toda nuestra existencia y desde todo lo que somos como personas, el mensaje que el otro nos está colocando. Bueno, y entonces el contenido de este módulo 2 tiene que ver obviamente con el receptor, con los tipos de escucha, porque pues no es lo mismo escuchar a nuestro jefe darnos órdenes sobre cómo vamos a trabajar o cómo tenemos que entregar una determinada actividad. Escuchando, no me salía. Que escuchar a nuestros hijos o a nuestra pareja o a nuestros padres o amigos hablar de sus problemas cotidianos, ¿no? O escuchar, no sé, el ruido del tráfico en la calle. Entonces, tenemos que hablar de cómo hay diferentes tipos de escucha. Y vamos a ver qué es lo que nos impide escuchar. O sea, a veces alguien nos está diciendo algo y nosotros no comprendemos, malinterpretamos, juzgamos, etcétera, y no logramos realmente escuchar al otro. ¿Por qué? Porque hay un ruido interior profundísimo. Vamos a ver que tiene que ver incluso con temas de nuestra personalidad, de lo que estamos pasando, de las situaciones, del estrés, de la vida cotidiana, que pueden llevarnos a malinterpretar, ¿no? Entonces es importante ver cuáles son nuestras barreras y cómo eliminarlas. Después vamos a ver cómo hay que interpretar los mensajes, ¿no? ¿Qué es lo que dicen a veces muchos mensajes sin decirnos? Cómo hay que buscar más allá de las palabras o de las apariencias. Y por último, pues tenemos las estrategias para el trabajo en el ambiente laboral y académico. Entonces, para el contenido de esta sesión, pues tenemos la comunicación, los procesos biológicos que tienen que ver con la comunicación, lo que tiene que ver con la comunicación verbal y no verbal, y las implicaciones socioemocionales de la comunicación. Estos van a ser básicamente nuestros temas de trabajo del día de hoy. Y aquí quisiera empezar por trabajar con ustedes, donde ustedes nos hablen de un símbolo. Quiero que ustedes, voy a hacer equipos de trabajo, no se preocupen, van a ser virtuales, y en estos equipos de trabajo quiero que ustedes me digan, elijan una imagen, un objeto
una situación, un paisaje, algo que lo represente. Yo elegí para esta presentación y para presentarme con ustedes más allá de lo que me han presentado ya, y bueno, esas son como las credenciales académicas, ¿no? Pero personalmente, a mí me gusta y he utilizado este símbolo de la jacaranda. ¿Por qué? Porque es un árbol, pero es un árbol muy especial. Es el único árbol que no da hojas, da flores. Y mientras todos son verdes, la jacaranda es morada, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante y refleja mucho de lo que yo soy, ¿no? Sigo siendo un árbol, pero hay muchas maneras de ser un árbol. Entonces yo creo también que hay muchas maneras de estar en el mundo y de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Presentarse, buscar nuevas ideas. Me gusta mucho la naturaleza, el contacto con el aire, con el agua, y creo en estos elementos que nos nutren. Y creo además en la relación que puede existir entre los seres humanos, como los árboles que tienen un fuerte arraigo en sus raíces y que mientras estén bien enraizados podrán ir y crecer más arriba y nunca dejan de crecer. Finalmente los árboles mueren de pie y creo que esa es una de las grandes enseñanzas por las cuales he tomado a este árbol como mi símbolo. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No, maestra. ¿No? Seguro, seguro. Claro. Maestra, todo bien. Ok, les voy a dar 2 minutos, nada, 3, 5 minutos en lo que yo voy haciendo mis grupos, para que ustedes piensen en su símbolo. ¿Cómo se presentarían ustedes tomando en cuenta un símbolo? O sea, ¿cómo dirías? Ya dije, yo soy una jacaranda. Ahora ustedes piensen en qué son ustedes, qué elemento utilizarían para formarse como un símbolo. Voy a crear. Cinco minutos en el que ustedes lo piensan y yo voy creando mis grupos de trabajo. Pero déjenme ver por qué. Creo que no me está dejando hacer mi sala. Denme un segundito para crear el grupo.
¿Estás en Teams? Ajá. No te está dando esa opción. No me da la opción. Ok. ¿Desea que le apoyemos a crear sus salas? Sí, por favor, es que no me está dando la opción, ¿qué crees? Sí, al parecer a veces hay dificultades con eso. ¿De cuántos participantes desea que sean las salas? ¿Cuántos tenemos en asistencia? 61. Ay, Dios mío, son, bueno, de 5 Y uno de ¿De seis. 5? y uno de Ok. 6. Sí, muchas gracias. Entonces vamos a crear una sala de trabajo donde ustedes van a poder presentarse con 5 de sus compañeros y van a poder conocer a 5 de sus compañeros que están el día de hoy con nosotros. Lo único que van a hacer es aceptar la sala de trabajo en donde se les asigne. Maestra, le comento que está mi compañera Carla, quien nos estará apoyando en cuestiones técnicas, Ah, que perfectísimo. está con la cuenta Muchas de gracias. desarrollo de formación y ella es quien nos estará apoyando. Sí, muchas gracias. A lo mejor yo no tengo la opción de abrir nuestras salas aquí. Sí, probablemente las debe realizar quien crea el grupo. Sí, me imagino, y por eso no me está dando a mí la opción. La pregunta es, ¿ya lo crearon? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿alguno de ustedes ya tiene su símbolo? Cindy tiene la mano levantada, maestra. Tiene su micrófono apagado, maestra. Ahora sí ya, ¿me escuchan, Cindy? Te escuchamos. Sí. Ah, déjenme abrir la camarita. Ya, gracias. Bueno. Perdimos a Cindy. Maestra, le comento, tenemos el problema con 2 participantes. Al parecer su dispositivo no les permite que sean integradas a salas.
Ok, que sería Marcela y Guadalupe. ok. ¿Puedo trabajar con ellas afuera de las salas? Sí, sin problema. Ajá. Ok, entonces vamos a darles, ¿qué será? 10 minutos para que trabajen en las salas. Ok, Ujú. Entonces, en cada una de sus salas, y ellos todos me están escuchando, en cada una de sus salas van ustedes a trabajar durante 10 minutos y cada uno va a presentarse utilizando su símbolo. Ojalá nos lo pudieran mostrar. Sí, voy a trabajar con... hola, ¿han tenido problema para integrarse a sus salas? Pues ahorita estamos integrados 5 personas. ¿Ya está correcto así, Carla? Están dentro de la reunión general. Voy a entrar a su sala y les voy a llamar para que se puedan integrar ahí. Ok.
Una pregunta, si ya estamos en la sala, ¿tenemos que trabajar algo allá o se tiene que hacer otra cosa? Me parece que van a compartir el símbolo que los representa. Porque su tallo es de Hola, hola, ya. Perdón. Hola, hola. Sí, hola. ¿Ya salimos de las salas? Ok. Gracias. Gracias. ¿Ya salieron de las salas? Segura, perseverante. Un problema. Alicia, se está escondiendo, órale. Mano, ¿qué está la Regresión. Hola, hola, ya se les acabó el tiempo de las salas. Ok. Ay, no. Sí, les di poquito tiempo, yo lo sé, pero tardamos un poco en armar esto. Y algunos estaban fuera de algunas salas porque sus dispositivos no les permitían entrar, así que no se preocupen. Bueno, básicamente, nuestro primer ejercicio se trata de escuchar a los demás. ¿Alguien de ustedes me puede decir? Maestra, se escucha mucho ruido, los que mencionaron en sus salas? Interferencia y micrófonos abiertos que no nos permiten escuchar. Si fueran tan amables, todos. Voy a cerrar los micrófonos.
Sí, ya cerramos los micros. Ok, ¿alguno de ustedes me podría decir, en mi sala los símbolos fueron los siguientes? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, Maribel Jorge. Reyes. Aquí tengo quienes levantaron la mano. Jorge Melito. Hola maestra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bien, Mucho en mi gusto. sala estuvimos Alejandra, Lilia, Elizabeth y yo. A Ale le gusta el corazón, o sea, su símbolo fue el corazón. ¿Por qué? Tengo que explicar por qué el símbolo. No necesariamente. Bien, el corazón. De Ireri, su símbolo fue la mariposa, y de Lilia, las aves, así como el mío también, el águila. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estamos viendo qué atención tienen ustedes y qué capacidad de recepción tienen. Vamos a ver ahora, Patricia, ¿nos puedes decir cuáles fueron los símbolos en tu sala? Claro que sí, buena tarde. Tuvimos a Eduardo en mi equipo. Eduardo se identifica, bueno, su símbolo son las manos. Tengo a María del Rocío. Ella me dice que, bueno, nos comentó que la mariposa. Tengo a Beatriz. A Beatriz su símbolo es el cuervo. Y a mi compañera Ricarda ya no le dio tiempo de explicarnos, se terminó, pero es el árbol, el roble. Y a su servidora, la hormiga. La hormiga. Esos son. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver quién se levantó la mano. Patricia ya. Blanca. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, a nosotros nos tocó la sala número 5. Me tocó con Miguel Ángel, que es dragón, Maribel, que es loba, Bernardo, que es cordero, Sonia, que es leona, y su servidora Mirna, soy el búho. Cada uno también nos dio tiempo de decirnos cada uno por qué nos representa esto. Muchas gracias, Blanca. Gisela. Sí, maestra. Sí fuimos 5 participantes, sin embargo, yo fui de las últimas que entré, nada más alcanzamos 3 a decir los símbolos de cada uno. Uno era un foco, otro era una raqueta y una servidora, una fuente. Y obviamente cada uno dependiendo del área que se desempeña. El chico era gerontólogo, entonces él decía que el yin y el yang era el que le hacía el símbolo, era su símbolo para la geriatría, o sea que él ocupaba mucho el bien y el mal. Y la otra compañera, un foco, porque era la que él está en el departamento de emprendedor, entonces siempre tiene que estar activa en cuanto a ideas y motivación y todo lo demás para los universitarios. Y la otra compañera, una raqueta, porque ella se identifica con eso, porque dice que siempre está atenta a todo lo que se le venga, todas las circunstancias, entonces siempre está pendiente de poder dar el golpe, por así decirlo, dar el golpe, o recibir el golpe, pero también responder, ¿no?, ante esa situación. O sea, siempre está atenta a todo lo que se le presenta. Y yo una fuente porque trabajo en una biblioteca, orgullosamente, me encanta mi trabajo, y somos precisamente una fuente de vida, de sabiduría, de conocimientos, y también esa fuente a mí me representa mucho. Me gusta el agua, me gusta porque el agua también sana, limpia, se lleva todo lo malo. La fuente también representa el brote de algo nuevo, del inicio de muchas cosas nuevas. Entonces, como que tiene mucha simbología para mí una fuente. También el romanticismo, es en la literatura que no puede faltar una fuente. Incluso Sor Juana Inés de la Cruz siempre paseaba por sus jardines, en su casa aquí de Panoaya, en su hacienda, existe una fuente. Entonces me encanta, me encanta. Muchas gracias, Gisela, se nota que te encanta. Bien, Araceli, en tu equipo, ¿qué símbolos se mencionaron? Ya lo dijo Gisela,
Ya era el equipo de Gisela y ya lo comentó. Solo podría agregar que lo de la parte de lo de la raqueta también, más que el golpe, yo hablaba de sensibilidad, porque hay que tener un poco de sensibilidad cuando recibes incluso algún mensaje o algo por el estilo, pues bueno, no todos los mensajes se regresan con golpes o con gritos o sutilmente, dependiendo de cómo te den la comunicación, pues tú tendrás que ser lo más asertivo posible para poder contestar. Te perdimos al final, pero sí. Bien. Araceli quería hablar. Sí, es eso, Ana, lo que te comenté. Gracias. Gracias, Araceli. Naidelin dice, en la sala 6 me identifico con las aves. Me gusta ser libre, viajar mucho, conocer gente nueva, me gusta que soy muy alegre. Muy bien, ven, entonces es muy fácil identificarnos y encontrar en esta resonancia con el mundo quién soy y con quién estoy en sintonía. Y seguramente ustedes encontraron en sus diferentes salas alguna persona que también estaba en la sintonía, porque o le gustaba la libertad, o le gustaba el aire, o le gustaba el agua, o estaba en la misma sintonía porque espiritualmente tenían los mismos intereses. Araceli, ¿ibas a decir algo o tienes la mano levantada? Perdón, no le he bajado. No te preocupes. Ok, entonces hemos iniciado ya con nuestro proceso y quisiera que ustedes, bueno, entrar directamente a nuestro tema, que es el proceso de la comunicación, ¿no? Entonces, hay dos actividades bien diferentes al comunicarnos. Una es producir sonidos con o sin sentido, y eso le llamamos hablar. Pero el proceso de comunicación es un intercambio de mensaje, y ahí viene la otra actividad, que es recibir. ¿Cómo recibo la información que me está dando el otro? ¿No? Y cuando nosotros hablamos, habíamos dicho en otras ocasiones que solamente el 10 o el 15% de las palabras que yo digo impactan a las personas. Pero hay un 25, hay un 30% que lo hace su tono de voz. Y el 15 y el 30 lo hace su lenguaje no verbal. Y entonces aquí tenemos que el proceso de escuchar no solo es un proceso de oír, de captar sonidos con el oído, sino también de ver cuál es la actitud que tengo frente a mí, cuál es la cercanía o la lejanía de quien me está hablando, ¿no? ¿Cuál es el tono de voz con el que lo hace? Y entonces por eso les decía, es un proceso de recepción más que un proceso de escucha. Es la capacidad que tenemos de poder entrar en la visión del otro, de quien nos está hablando. Y eso sería realmente escuchar. Entonces vamos a ir a cuál es el proceso fisiológico de la escucha, y para eso pues les voy a presentar un pequeño video que nos va a explicar cuál es el recorrido biológico de este proceso. Voy a colocarlo aquí. Aquí estoy. Espero que sí vean algo que dice viaje del sonido al cerebro, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí. Sí se ve. Sí. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses.
Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esta migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Hasta aquí nosotros tenemos una explicación fisiológica de cómo escuchamos. Pero nosotros no somos solamente la parte biológica, también somos la parte psicológica de nuestro cerebro, ¿no? Tenemos toda una información tan interesante que no solo escuchamos algo, reaccionamos frente a lo que estamos escuchando. Y esa reacción no siempre es la mejor, o a veces nos gustaría tener como muchas posibilidades para poder controlar esas reacciones. Entonces, nuestro cerebro generalmente tiene ya hemos hablado en otras clases, de esta pequeña membrana que se llama la amígdala, que es un receptáculo de emociones, ¿no? Esta amígdala tiene una característica principal, reacciona frente a varias cosas. La primera, su función principal es avisarnos cuando estamos frente a un peligro y tiene 2 maneras de reaccionar, ataca o huye, de acuerdo con 2 neurotransmisores, adrenalina o noradrenalina. Entonces, cuando nosotros nos vemos frente a algún peligro real o imaginario, porque nuestra amígdala se encuentra en el lado más primitivo de nuestro cerebro. Entonces reacciona de manera muy primitiva. Entonces, si nos vemos atacados por, no sé, un oso, como hace unos meses vimos a unas chicas ahí que salieron a caminar y un oso les salió, inmediatamente su amígdala empezó a reaccionar. Y dice, estás frente a un peligro, ¿no? Y entonces teníamos una que tenía ganas de salir corriendo y otra que se quedó pasmada. Entonces fueron las 2 maneras de reaccionar. Una dice huye y otra ataca. ¿Qué pasa con nuestra amígdala? Pues nuestra amígdala reacciona frente a lo que nosotros estamos escuchando. Y entonces, cuando uno escucha, no sé, un insulto, un grito, ¿qué más? Un consejo no deseado, una queja. Nuestra amígdala inmediatamente la traduce como peligro, peligro, peligro. Y empezamos a reaccionar desde aquí.
desde esta zona de nuestro cerebro. Y entonces tenemos dos oportunidades, ataca o huye. ¿Cuál sería el de atacar? Ah, pues me grita, yo le grito más fuerte, ¿no? Me insulta, pues yo lo insulto, ¿no? O bien me quedo callada porque pues es mi jefe, es alguien muy importante y no puedo contestarle al tú por tú, es mi papá y yo me quedo callada, pero entonces empiezo a generar una acidez en el estómago, un montón de elementos de neurotransmisores que van a generarme al final de cuentas un daño a mi organismo. Entonces, vean, esta es la zona como más primitiva de nuestro cerebro. Alguien podría decir, no, mira, cálmate, cuenta hasta 10, respira profundo, no malinterpretes lo que te están diciendo o lo que te dicen los demás. Eso lo hacemos con el lóbulo frontal y el prefrontal. Y entonces tenemos que hacer un alto para poder hacer que nuestro lóbulo frontal y prefrontal empiece a funcionar. Pero cuando estamos poseídos por la amígdala, no lo vamos a pensar, somos absolutamente primitivos y vamos a reaccionar como va. Es decir, me insultó, me agredió, pues yo lo agredí, ¿no? Y si no, pues me quedé callada, pero voy a generar mis propios jugos. Entonces es bien importante que entendamos este proceso porque por naturaleza nos va a tocar. O sea, alguien utiliza el tono de voz ese que me saca de quicio y va a hacer que mi amígdala empiece a funcionar. O alguien me dijo ese mote que me cae tan gordo, no sé, gordita, ay, chaparrita, no sé, algo dijo que solo con eso es el estímulo automático para que genere en mí una reacción que nace de aquí, de la parte de la amígdala, de este proceso más difícil. Y ustedes podrían decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos en una clase como esta, no? Pues ya no tenemos nada más que hacer, porque pues ya nuestra fisiología nos dicta que vamos a ser violentos. O sea, ayer veíamos a las chicas en sus manifestaciones pidiendo alto a la violencia con un grado extremado de violencia. ¿Por qué? Porque están reaccionando desde aquí, desde la parte de la amígdala. Reaccionan desde el miedo, reaccionan desde la rabia, reaccionan desde esta parte. Si se detuvieran un momento y se pusieran a pensar, podrían activar estas otras zonas del cerebro. Y para eso es que nos sirve una clase como esta y un diplomado como este. ¿Por qué? Porque nos va a dar las herramientas estratégicas para salirnos de esta zona y empezar a utilizar esta zona. ¿Y cuáles son las herramientas estratégicas? La parte lingüística. La parte lingüística se ubica en estas zonas del cerebro. Espérenme. Fíjense, la zona de comprensión de la lectura, la zona de la sensorial del lenguaje, la zona del lenguaje de Broca. Vean cómo el lenguaje nos permite salir de esa zona primitiva y activar otros puntos de nuestro cerebro que nos van a permitir reaccionar de una manera mucho más civilizada. Entonces, el lenguaje es uno de los elementos importantísimos que va a modelar, a moldear nuestro comportamiento. Por eso es importante tener un amplio repertorio de lenguaje. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hablar. Y ese era nuestro módulo 1. ¿Cómo hablas? ¿Cómo dices lo que sientes? ¿Qué tipo de lenguaje utilizas? Porque a veces nos quedamos con el ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue hoy? Mal. Entonces, nos hace falta tener toda una serie de lenguajes para hablar de todos esos matices que hay entre el bien y el mal. Y para poder activar toda esta parte de nuestro cerebro que nos permita reaccionar, escuchar y hablar, no desde la zona primitiva, sino desde las áreas más evolucionadas de nuestro cerebro. Entonces, este es uno de los elementos importantísimos que debemos de tomar en cuenta para iniciar con este proceso. ¿Hasta aquí alguna duda?
No, maestra, ninguna. Creo que todo ha sido muy claro. No, sin dudas. Entonces, fíjense, nosotros ya por naturaleza, si oímos algo que nos saca de quicio, vamos a tratar, o de nuestra parte primitiva va a querer contestar desde ahí, desde lo primitivo. O sea, no importa que seas muy pacifista, no importa que hayas hecho 7 años en el Tíbet, no importa, tu naturaleza está conformada para generar procesos de respuesta a la violencia con más violencia o con huida. No te deja otra alternativa. Entonces, es importante que nosotros aprendamos un proceso de comunicación que nos permita experimentar, decir lo que no nos parece y al mismo tiempo escuchar desde una manera más sana la expresión del otro sobre aquello que no le parece o de lo que le gusta de mí o de mi trabajo, ¿no? Entonces, este es el trabajo que vamos a realizar en las siguientes semanas. Ahora, ¿cuáles son los elementos que tenemos aquí? Esto era muy interesante y creo conveniente recordarlo para quienes ya estuvieron conmigo en el módulo 1 y para los que no, pues no sé si les hayan hablado de las neuronas espejo. ¿Ven mi diapositiva? Sí. Sí, maestra, sí se ve. Las neuronas espejo, así como lo acabamos de ver ¿cómo se llama? En el video, nuestro cerebro se genera a partir de conexiones neuronales. Pero estas conexiones neuronales que vemos aquí, esta es una neurona, aquí tenemos el núcleo y tenemos las dendritas, estas pequeñas conexiones. Una neurona nunca se toca con otra neurona. La información que se traspasa de una neurona a otra está dictada por 2 procesos. Un proceso que es químico y otro que es eléctrico. Entonces, lo que generamos aquí es una serie de neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Sustancias químicas que nos generan diferentes tipos de estado y que se comunican de una neurona a otra. Por ejemplo, tenemos la oxitocina, la dopamina, que son neurotransmisores que nos permiten estados de bienestar, de alegría, de sentirnos muy, 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 muy bien. Entonces, resulta ser que si los procesos de comunicación son eléctricos y químicos, no necesita tocarse una neurona con la otra para pasarse información. Se puede pasar información desde la parte eléctrica o desde la parte química. Por lo tanto, las neuronas no se quedan solo en mí, sino que se pueden transmitir información al compañero de enfrente. Es algo que llamamos espejearnos. Por ejemplo, es un fenómeno, gracias a esto tenemos un fenómeno maravilloso que es la empatía. Yo puedo sentir lo que tú estás sintiendo. ¿Por qué? Porque hay una información que me transmites y que me deja por espacios de unos segundos sentir, vivir desde donde tú estás viviendo. Imaginemos que vemos a alguien dar con un martillo en un clavo y de repente se golpea el dedo. Inmediatamente nosotros con solo verlo cerramos los ojos porque por espacio de unos segundos sentimos lo que esa persona está sintiendo. Eso se llama neuronas espejo, nos estamos espejeando. ¿Qué sucede en los procesos laborales? Bueno, pues que muchos de nosotros trabajamos con una serie de personas a nuestro alrededor, en la oficina, en el departamento, en la escuela, en fin, en donde laboramos. Y esas personas nos están mandando información todo el tiempo. Esa información puede ser química o puede ser eléctrica. Algunas veces esa información no pasa por nuestros oídos, pasa por nuestra nariz, por ejemplo. Entonces nosotros olemos, aunque no tengamos tan claro lo que estamos oliendo, podemos oler el miedo de las personas. De hecho, lo olemos, no lo escuchamos, ¿no? Cuando una persona llega con cierta angustia, con cierta desesperación,
nos espejeamos, tomamos de esa persona esa sensación, ¿no? Es más, se fue y me dejó temblando, o me dejó angustiada, o me pasó su estrés. ¿Por qué? Por este proceso de las neuronas espejo. Y entonces resulta ser que esto nos da dos poderes. Uno, esta capacidad de empatizar con el que está enfrente de nosotros, y otra que es la capacidad de enviar la información al otro. Es decir, si el otro está angustiado y sus neuronas me hacen que me angustie a mí, entonces yo, que soy un ser de paz y amor, respiro, inhalo, entonces mis neuronas pueden hacer un intercambio con esa persona y regalarle esa paz, ese estado de bajar la tensión, de tranquilidad que él no está viviendo. Pero como nosotros no tenemos muy claro o muy consciente todo este proceso, pues esto nos genera evidentemente, nos pegamos más hacia lo malo que hacia lo bueno. Básicamente porque lo bueno requiere perseverancia. Lo malo en automático se da. Yo siempre les digo, a ver, ¿cuánto necesitas para ser impuntual? ¿Cuántas veces necesitas llegar tarde para ser un impuntual? ¿Un minuto No. o llegar antes de la hora que te citaron? Ajá. Y con una sola vez que te pase es suficiente para que seas un impuntual, ¿cierto? Así es. ¿Y cuánto necesitas para ser una persona puntual? Muchas más veces, supongo que de 10, 15, 20 veces practicarlo y lo conviertes en un hábito. Ser impuntual es más fácil, ser puntual es mucho, pero mucho más difícil. Exacto. Entonces, para ser puntual tienes que llegar temprano siempre. Con una sola vez que aparezca, suficiente para que seas impuntual. Y en cambio, para ser puntual, requieres llegar siempre. Para ser un mentiroso, solamente una vez y que te cachen, ¿no? Para ser honesto, tienes que decir siempre la verdad. Entonces, como ven, los procesos humanos que llamamos procesos positivos requieren perseverancia. Por eso es más fácil que se nos pegue el estrés del otro, la angustia del otro por este espejeo de hormonas, que nosotros le podamos pegar esa tranquilidad, esos estados de bienestar, porque requieren de mayor perseverancia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, maestra, todo bien. Es donde se habla y se dice, ¿no? Que matas un perro y te conviertes en mataperros. Así es, así es. Entonces, muchas veces nosotros en nuestro trabajo tenemos alguna persona que una vez nos contestó mal y es suficiente para que haya caído de nuestra gracia y nunca más, ¿no? Entonces, las personas somos procesos, a veces cambian, se modifican, entonces tendríamos que darles oportunidades y ser mucho más perseverantes. Pero bueno, es un proceso que vamos a ir aprendiendo poco a poquito. Quiero que vean ahora qué es lo que le pasa a nuestro cerebro cuando escucha cosas agradables, por ejemplo, la música. Déjenme incluirles el sonido. Siempre se me olvida incluir el sonido aquí.
Bien, es un video muy cortito. Entonces, observen que estos estímulos que tenemos en nuestro cerebro, nos permiten justamente, generar estos neurotransmisores de los cuales yo les hablo. Entonces, a veces un estímulo como la música genera en mí procesos químicos que me llevan a estados de bienestar o activan mis movimientos. ¿Quién de ustedes no se pone a bailar con una buena cumbia? Inmediatamente el cuerpo nos permite o nos invita al movimiento. Entonces, observen cómo nuestro oído es un elemento que está muy cercano a nuestro comportamiento. Lo que oímos, lo que está a nuestro alrededor, nos genera un tipo de comportamiento. Entonces, a veces vamos a un lugar donde el ruido es muy fuerte y tenemos... ok, bienvenida, Mayra. Tenemos, por ejemplo, estos sonidos fuertísimos, estridentes de la música rock, etcétera, etcétera, y a algunos les será muy placentero, pero algunos otros van a salir con un dolor de cabeza, se van a sentir estresados o angustiados, ¿no? Entonces, uno de los que trabajan con la comunicación, hace un rato nos hablaba alguien que trabaja en el área de cine, pues la música en el cine tiene todo un mensaje que va directo a nuestras emociones y directo a nuestros sentidos, ¿cierto? Entonces, lo que escuchamos inmediatamente se impregna y genera una emoción, genera un proceso fisiológico bien importante. Y entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos y cómo estimulamos al otro y cómo estimulamos a nosotros mismos para llevar a cabo este proceso. Entonces, yo les voy a pedir, ahí viene su primera tareita. Tienen ustedes aquí una caja. Van a ustedes elegir una caja y este ejercicio quiero que lo hagan en su trabajo o con su familia, dependiendo del lugar en donde ustedes estén. Van a tomar una caja así que sea bonita, que sea agradable, que les parezca linda y van a colocar en esa caja, va a ser una especie de buzón, pero va a ser una especie de buzón de buenas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dados a colocar todo lo malo, pero no a resaltar, a identificar las cosas buenas que nos pasan. Esta va a ser llamada la caja de las caricias. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es, cada vez que, y lo puedes colocar dentro de tu área de trabajo o dentro de tu familia, cada vez que alguien haga algo bueno por ti, algo que sea importante, a lo mejor es un pequeño esfuerzo, pero algo que cambie en algo la dinámica del grupo, la dinámica de la familia, tú le vas a colocar un pequeño post-it, una pequeña cartita que diga, para papá, gracias por limpiar el coche. Y lo colocas ahí. Vas a colocar como es una caja de reconocimientos. Todo aquello que tú empieces a observar a tu alrededor que merece ser reconocido porque generó un cambio, por mínimo que sea, lo vas a colocar en tu cajita. Y alrededor de una semana, si quieres el fin de semana, puedes hacer una pequeña reunión o al final de mes en tu trabajo. Puedes hacer una reunión y vas a sacar todos esos papelitos que fueron colocando los miembros de tu trabajo o de tu familia, donde hay un reconocimiento verdadero y sincero de aquellas cosas que valen la pena o que se hicieron bien durante toda esa semana o durante todo ese mes. Y vamos a ver quiénes se llevan aquí ¿cómo se llama? El empleado del mes, el amigo, el papá, el hijo del mes. ¿Quién dio más cosas a su favor? Son pequeños, a lo mejor me dicen, ay, maestra, está muy tonto su ejercicio, pero son pequeños detalles
que van a hacer un cambio porque se empieza a reconocer el trabajo, el esfuerzo de cada uno de ustedes y empiezan a generar una recepción activa. Estoy reconociendo que hiciste bien tu trabajo, estoy reconociendo que trabajaste, que hay un cambio en ti y además estamos reforzando aquellas conductas que deseamos que sigan pasando, ¿no? O sea, aquello que a veces la conducta no se mantiene o no se persevera porque no es reconocida y porque no digo, mira, esto que está sucediendo es muy bueno y debería de seguir sucediendo. Y eso es lo que propicia un ejercicio como estos. ¿Qué les parece el ejercicio, mi propuesta? Está excelente, maestra. Muchas gracias. No lo había pensado. Lo voy a aplicar. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, sí, maestra. Pues mire, este ejercicio que nos está pidiendo hacer es se practica mucho, sobre todo en los restaurantes. Yo tuve la oportunidad de trabajar en varios restaurantes y se conducían con el buzón de sugerencias, de tal forma que al final de mes, bueno, dependiendo del restaurante, ¿no? Pero regularmente era fin de mes, sacaban esas felicitaciones o quejas y nos los hacían extensivos a todos, ¿no? De tal manera que uno iba sumando o iba dejando puntos ahí durante el trayecto. Y sí es muy reconfortante el hecho de que a uno le reconozcan su labor diaria, porque no en todos los lugares lo hacen. Y aunado a eso, a que sacaban y decían, ¿saben qué? El día de hoy, Lilia, le vamos a dar el pin, así le decíamos nosotros, o la medalla, o el reconocimiento del empleado del mes, ¿no? Y eso nos hacía más competitivos, pero en armonía. Es cierto que el hecho de reconocer las buenas acciones, pero también las malas, nos fortalece en gran medida. Y sí, aquí lo vamos a aplicar. Muchas gracias. Jorge, ¿tienes la mano levantada? ¿O se quedó la mano ahí? No, sí, era yo, maestra. Ok, gracias. Entonces, es un pequeño ejercicio de estas que apenas iniciamos, pero van a ver qué resultado les da. Irma. ¿Levantó la mano Irma? Sí, maestra, buenas tardes. Sí, efectivamente, considero que es una dinámica, a mi experiencia la tuve como una dinámica familiar. Y da muy buenos resultados, porque por una parte, cuando hay ciertos resentimientos, te ayuda a que alguien, pues te ayuda a, como a perdonar o a disculpar o algo así, a sanar, ¿no? Ciertas. Y por otro lado te empieza, como consecuencia, pues a tener una mejor comunicación con las personas, ¿no? Con los demás, en este caso también con quien tú te puedas identificar como un mal compañero o algo así, ¿no? Siempre tenemos el buzón de quejas, pero ¿qué pasa con la queja? Vuelvo a mi esquema del cerebro. Cuando nosotros oímos quejas, en automático, miren, cerramos nuestros oídos. Paz, no quiero oír eso. No me interesa. Es más, al buzón de quejas no lo abrimos nunca, ¿no? No queremos enterarnos que estamos haciendo mal. Y un buzón como un buzón de las cosas buenas, nos permite eso, reconocer que sí estamos haciendo bien y nos permite mantenerlo, que eso es lo más importante y lo más difícil, ¿no? Escucharnos, mantenernos, darnos ánimos unos a otros de una manera sincera y se queda ahí muy, muy, muy grabado. Entonces, es importante mantener un mensaje del yo. Si no lo recuerdan, el mensaje del yo es: cuando tú lavaste el coche, yo me sentí apoyada y te lo agradezco. Entonces, ahí estoy dando desde mi perspectiva, desde lo que yo percibí, desde cómo lo viví, todo lo que estoy viendo que estás haciendo tú.
porque es algo de lo cual se va a quejar mucho en las relaciones interpersonales. Nunca ve lo que yo hago, nunca me reconoce lo que yo hago. Entonces es un pequeño detalle que te permite reconocer lo que el otro va haciendo, más allá de las palabras. ¿Alguien más que quiera comentarnos? Gloria. Ay, Gloria, qué gusto verte por acá. Gracias, igualmente. Yo creo que esta dinámica en estos momentos de la pandemia y de la virtualidad en que nos ha obligado como a atomizarnos, ¿no? Hay compañeros que no los vemos muchos meses y la verdad nos da mucho gusto saber de ellos. Es súper importante, ¿no? Porque pasan cosas muy raras, como que estamos y no estamos y a veces no tenemos oportunidad de valorar adecuadamente por todo esto de la virtualidad. Entonces me hace muy, muy, muy bien. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Bueno, vamos con la siguiente parte de lo que tenemos para el día de hoy. Tenemos entonces, ya entendimos que hay un proceso ahí fisiológico importante y que nuestro cerebro reacciona frente a lo que nosotros estamos escuchando. Tenemos también la otra parte, que es la parte interna, la parte de nuestra personalidad. Y bueno, ahí el maestro es nuestro querido Sigmund Freud, ¿no? Entonces, él fue el primero en decirnos, mira, para entenderte totalmente tienes que saber que hay cosas que son muy conscientes. Por ejemplo, hay cosas, si yo en este momento te pregunto, ¿cómo te llamas? Me puedes decir, ¿no? Tienes una información a la que puedes acceder de manera voluntaria y a través del lenguaje, como tu edad, a qué te dedicas, dónde trabajas, todo eso es una área consciente, pero esa área consciente es apenas la punta de lo que trae debajo de ti. Y debajo de ti, ¿qué tenemos? El área preconsciente, esa a la que no accedes a voluntad y que de repente surge. Por ejemplo, cuando te llega un olorcito que dices, ay, huele a cafecito, ay, me recuerda a mi abuela, me hacía este café delicioso. Y entonces, ¡paz!, se detona el recuerdo. ¡Pah! Absolutamente sacas del lado inconsciente una imagen, un recuerdo que te llega y que se vuelve, que se queda en esta parte. También en el lado preconsciente están esos sueños que sí recordamos, ¿no? Ay, mira, soñé tal y tal cosa, soñé, no sé, la escuela donde iba, en la primaria, mira, estaba yo ahí, etcétera. Entonces, ese es un contenido que tenemos en la parte preconsciente. Pero en el lado inconsciente tenemos una cantidad impresionante de información. ¿Qué información tenemos ahí? Las primeras experiencias que tuvimos, elementos traumáticos, también cosas buenas, también el inconsciente guarda cosas muy gozosas que no podemos confesar, pero que nos gustaron mucho, ¿no? Entonces, deseos, miedos, muchísimas cosas, pero no podemos accesar a él de una manera consciente. Por esa razón, nosotros tenemos que saber que cuando estamos frente a alguien y alguien nos está hablando, nos habla desde su lado consciente, pero que debajo de ese lado consciente están todas estas informaciones inconscientes. Por eso yo les pedía que iniciáramos contándonos, por favor, cuál era su símbolo, porque su símbolo trae muchas cosas del inconsciente. Por ejemplo, alguien dijo, yo quiero ser un foco, o yo soy un foco, mi símbolo es un foco. Y el foco trae detrás de sí luz, quiero iluminar. Y seguramente porque hay oscuridad a mi alrededor, entonces veo la necesidad de crear espacios de luz, espacios de convivencia luminosa, espacios de sanación, espacios de optimismo, etc. Alguien dijo por ahí, yo quiero ser agua. ¿Por qué? Porque también ve sequedad, porque también ve la necesidad de ayudar, de fecundar, de correr incluso,
¿no? Dependiendo del tipo de agua que establezca. O alguien dijo, mi símbolo es una mariposa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la transformación, con mi transformación. ¿Cómo quiero cambiar? ¿Cómo quiero crear? ¿Cómo quiero rehacerme? Entonces, detrás de lo que nosotros siempre decimos, hay cosas que están sucediéndonos que tienen que ver con lo que deseamos, con lo que tememos, con lo que nos gusta o con lo que nos disgusta. Y están ahí. Y es importante que lo tengamos bien consciente, porque cuando tratemos de escuchar al otro, a veces solamente escuchamos aquí la primera parte. Y lo más interesante, les puedo decir, está abajo. Entonces, ¿por qué me está diciendo él esto? ¿Por qué necesariamente utilizó esa palabra y no otra? Y está aquí este razonamiento. No les estoy pidiendo que se pongan a pensar por el otro, no. Pero sí que sepan que detrás de todo lo que decimos hay mucha más información. Y bueno, junto a estos elementos, Freud utilizó la segunda tópica. Es decir, trató de completar nuestra personalidad y nos dice, mira, tú vas a tener varias tendencias. Aquí hay mucha energía. Y esta energía primitiva, que tiene que ver con los deseos, que tiene que ver con todas las pulsiones, que te nace de la parte, diríamos nosotros, más visceral, es el ello. Y es una energía muy fuerte y muy poderosa. Esta energía te permite realizar muchas cosas. Porque, por ejemplo, yo tengo hambre y empiezo a sentir esta necesidad en el abdomen y digo, ay, necesito ir a comer. Y esa energía me mueve a mi yo a ir a la cocina, prepararme unos huevos y hacerme unas tortillitas y hacerme unos taquitos. Pero si no empiezo por aquí, por este deseo, por este impulso, no voy a mover al yo, porque el yo es el elemento que está conectado con la realidad, con el lado consciente. Pero no se mueve si no tiene detrás un deseo, una ansiedad, algo que te está moviendo. A veces puede venir desde la parte más difícil, dura. Es que me está molestando, es que ya no quiero estar aquí. Y ya no quiero estar aquí, esto que me está molestando, hace que el yo se mueva. Quiero mover, quiero hacer otra cosa. Necesito comer, necesito crear, necesito bailar, ¿por qué? Porque aquí hay algo que me está moviendo. A veces no lo tengo muy consciente, pero ese yo empieza a moverse a partir de lo que nace dentro de esta energía. Aunque también tenemos otros elementos como el superyo. El superyo es un censurador. Ay, yo, Ana Laura, ¿cómo crees que quiera yo molestar al compañero de enfrente? No, imposible. Yo no le critico, solo le digo las cosas que no hace bien. Entonces, vean cómo mi superyo no me permite verme como realmente soy, porque tengo una idea ideal de mí. Yo, comerme un helado, claro que no, por supuesto que no. Yo guardo la dieta y siempre cuido mi salud, porque yo empieza a caminar sobre lo que le dicta. Y si le dice, tú tienes que estar delgada, bueno, yo hago de todo por mantenerme delgada. El problema de estas instancias es que ni el ello ni el yo viven en la realidad. Vive en el ideal, en lo que debería de ser yo. Y vive en el placer, es decir, lo que me gusta, lo que me agrada, lo que quiero. Y a veces se pelean mucho estos dos, ¿no? A veces. Porque el ello dice, pégale, grítale, ¿no? Te gritó, grítale, tú también puedes, regáñalo, enójate, ¿no? Y el superyo, no, recuerda, amor y paz, no, comunicación no violenta, respira. Y entonces el pobre yo se la vive entre estos dos de una manera terrible, terrible, ¿no?
Sin embargo, esta tensión es buena, ¿no? Nos permite equilibrar, ni vivir en el absoluto que será impulso, ni tampoco vivir todo el tiempo censurándonos, inventándonos un yo que no somos. Entonces, hay que mantener siempre el equilibrio y mirar desde esta perspectiva de la realidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Irma se quedó con la mano levantada. No, ¿Todo bien? No. Está muy claro Entonces, todo. en Todo los bien, maestra. procesos Gracias. En los procesos Perdón, de comunicación. es que no bajé mi mano, pero no, maestra, gracias. Ok, no hay problema. Entonces, en los procesos de comunicación sucede que a veces nos estamos comunicando desde un yo, o desde un ello, o desde un super yo. Y estos procesos de comunicación se desvirtúan. De ahí nacen lo que le llamamos las barreras de la comunicación. ¿Cuáles son esas barreras? Bueno, hay muchas. Las principales, bueno, ya las conocen, son las barreras físicas de la comunicación. Si yo estoy hablando y hay mucho ruido alrededor, pues no me van a escuchar. También el movimiento es uno de los elementos que más distrae la comunicación. Yo puedo estar aquí, pero alguien se está moviendo o hay mucho, no sé, coches que pasan, etcétera, me distrae la comunicación. ¿Qué otra barrera puede haber? Pues hay bastantes barreras en la comunicación. Vamos a ver algunas de ellas. Voy a saltarme un poquito. Está en el otro. Denme un segundo. Las barreras de la comunicación nos impiden realmente establecer una información directa con el que nos está escuchando. Déjenme mostrarles un poquito. Y estas barreras, que las físicas son más fáciles de dominar, yo diría, porque evidentemente nos permiten fácilmente eliminarlas. ¿Cómo las puedo eliminar? Bueno, pues si hay ruido, cierro la puerta, si hay movimiento, puedo cerrar o guardar algunos, poner una cortina, etcétera, etcétera. Pero la barrera más difícil, creo yo, tiene que ver con el ruido interno. ¿Cómo callo mis pensamientos automáticos? ¿Cómo le hago para decirle a mi super yo que le baje a la moral? O a mi ello que le baje a la lujuria, ¿no? Entonces, porque estos ruidos van a estar ahí y nos impiden realmente acercarnos, escucharnos, entendernos. Entonces, hay las barreras simples, yo diría, que son estas más sencillitas. Un segundo, ahora sí las muestro. Tenemos las primeras, perceptuales. Es decir, a veces la percepción ahí no me ayuda, ¿no? Me impide realmente escuchar. Es decir, puedo tener algún problema del oído que no me deja realmente escuchar, entender, claramente lo que se expresa. comprender lo que el otro está diciendo, ¿no? Entonces, y algunas veces tiene que ver con los estereotipos. Es que el tipo nada más se presentó y por la forma en la que venía vestido, yo inmediatamente lo catalogué y dije, ay, va a venir a molestar. Y ya en automático me generé una idea frente a mi receptor que ya no me permitió atenderlo, porque con esa seriedad y porque es el paradigma. Es el clásico tipo que no trae las cosas bien y que de todas maneras va a venir a fastidiar. Entonces, desde la percepción misma, yo me cierro a escuchar al otro. Estas barreras emocionales que tienen que ver con yo estoy poseído por una emoción, estoy o súper contenta o súper enamorada o súper enojada o súper angustiada. Y esto me impide escuchar al otro. No lo puedo oír. ¿Por qué?
Pues porque estoy en mi propia emoción, ¿no? No me da la capacidad para recibirlo. No. Ahorita no ahorita no, porque tengo mucho trabajo. Ahorita no me hables. Entonces, ya de entrada puse mi barrera. No, aquí no puedes entrar, no podemos seguir hablando. Tenemos otras barreras que son las barreras culturales. Tiene que ver con las limitaciones que nos da las costumbres, las tradiciones, lo que el otro es, lo que el otro hace, ¿no? Entonces, ay, no sé, por ejemplo, ¿no han visto esta chinita que come y hace ruidos al comer? ¿No la han visto en internet? Sí, que come mucho, ¿no? Que come un montón de cosas. Ajá, y muy grandes, ¿no? Así, tiene una boquita bien chiquita y come cosas muy, muy grandes, ¿no? Entonces, eso, o sea, simplemente nada más por verlo, ay, no, qué horror, no quiero ver esa imagen porque me da asco, porque me genera algo muy terrible, porque mis costumbres y mis tradiciones rechazan esa manera de entender la comida como algo, o sea, hacer ruidos en la hora de comer, para un oriental es, ay, qué rica estuvo la comida. Y para nosotros es, ay, no está bonito, ¿no? Culturalmente no lo aceptamos. Yo me acuerdo que en algún momento en Francia a la hora de comer, los franceses terminaban de comer y tomaban un pedazo de pan y limpiaban el plato. Se comían todo. Es para ayudar a la cocinera, decían, para ayudar a la lavaplatos. Y yo decía, no, en México es así como, ¿tienes mucha hambre todavía? O sea, te limpiaste el plato literalmente. Entonces hay barreras culturales que no nos permiten una comunicación cercana, que nos impiden escuchar al otro, porque no tenemos la misma cultura. Bueno, ¿y qué decir cuando escuchamos a un médico, a un arquitecto o a cualquiera sobre todo pienso en un médico, ¿no? Cuando nos habla con su terminología y no podemos entender porque nos hacen falta todo ese vocabulario médico para comprender lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, si me explica el diagnóstico en términos médicos, yo voy a tener una barrera cultural y no voy a entender qué es lo que realmente me está pasando. ¿Por qué? Porque hay una distancia entre lo que él sabe y lo que yo sé. Entonces, no, explíquemelo con peritas y manzanas, dígame en términos básicos si me voy a morir o no, porque no me queda claro si usted utiliza todos estos lenguajes. Ya les decía, las ambientales que tienen que ver con las condiciones físicas circulantes. ¿Qué me dicen de un compañero o de alguien que tiene incapacidad para comunicarse de manera fluida? Por ejemplo, alguien que tartamudea. Uy, nuestro presidente entra aquí. Se tarda demasiado para hablar. Alguien me va a decir que es estrategia, que porque como cuando fue a Estados Unidos sí hablaba bien fluido y aquí cómo se tarda para hablar. Es su estrategia para pasar, para no contestar a las preguntas difíciles que le plantean. No sé, pero sí tiene una barrera expresiva, ¿no? Tiene dequeísmo, o sea, siempre nos va a decir, es de que el peso está subiendo frente al dólar, es de que tenemos mejores condiciones. Ese de que nos puede causar mucho ruido a los que vivimos en el centro del país porque no lo utilizamos. Es algo que se utiliza más al sur, en Tabasco, de donde él es originario. Pero simplemente la forma de hablar nos genera una barrera y nos impide realmente captar lo que estamos escuchando. Bueno, estas son algunas de las barreras con las que nos enfrentamos. ¿Ustedes cuál es la barrera más con la que se enfrentan todos los días en su trabajo? A ver, cuéntenme. ¿No tienen barreras? ¿Se comunican fácilmente? Bien. Las mías son Yo creo, emocionales. maestra. Soy muy visceral, creo que las mías son emocionales. Ok.
Gracias, Yasmín. Rosa. Yo creo que algunas de las barreras para poder comunicarnos tiene mucho que ver con el tiempo, con la disponibilidad. De repente hay una saturación de actividades y lo que decía al inicio, o no prestamos atención o no escuchamos o tenemos demasiados ruidos, ¿no? En ese sentido de que hay muchas cosas que de repente, no sé, como que obstruyen el hecho de que nosotros podamos retener en cierto momento todas esas actividades y escuchar a todos nuestros compañeros para poder transmitir el mensaje correctamente o recibirlo. Entonces, la disponibilidad y el tiempo, creo que son algunas de las barreras. Sí, evidentemente, yo sí también. Es que no tengo tiempo. A ver, dime, rápido, dime lo que necesites, ¿no? Ni siquiera lo volteo a ver, ¿no? Y acuérdense que la mirada es uno de los elementos importantes para que captes el mensaje global de lo que te están diciendo. Muchas gracias, Rosa. Yasmín. Pues yo creo que la mía, con la que más me identifico es la expresiva. Yo desde que tengo memoria, desde la niñez, he tenido problemas, parte de dislexia. Hay momentos que se me lava la lengua, o como ahorita se me complicó decir la frase. Entonces para mí es un obstáculo, porque a veces no me puedo dar a entender lo que quiero realmente expresar. Así es. Entonces, fíjense, y no hemos entrado en la parte de la escritura, pero tenemos graves problemas para comunicarnos por escrito. Por eso los chavos no se titulan, porque les cuesta mucho trabajo expresarse, darse a entender. Y muchas veces nosotros cuando hablamos, pues una cosa es lo que pensé, otra cosa es lo que dije y otra cosa es lo que entendió el compañero que estaba frente a mí. Entonces, es muy importante que aprendamos a tener estrategias de comunicación. Gracias, Yasmín. Blanca. Pues yo veo una barrera también muy fuerte en los padres directos, ya no hablemos de abuelos, ¿no? Sino de padres o entre hermanos que se hablan de usted, la palabra usted a tú, como que siento que hay una diferencia porque me estás poniendo una barrera en hablarme de usted. Entonces tienes que hablarme de usted porque debe de haber mucho respeto. Al haber mucho respeto, ya no tengo comunicación asertiva o abierta con esa persona. Obviamente, pues a los jefes sí se les habla de usted, ¿no? A menos que no los permita. Pero hay familias en las cuales he observado que sí hablan de usted y sí existe mucha barrera. Esa es mi opinión. Sí, y tiene que ver con una cuestión cultural, porque bueno, aquí tenemos también la participación de Mayra, que dice la apatía, que tiene que ver con esto, con una de las barreras que tiene que ver con la parte emocional, o sea, todo sería perfecto si no tuviéramos una personalidad y todo sería muy aburrido. Entonces, hay personalidades que no son muy comprometidas y a veces hablar con ellas nos cuesta trabajo. Bueno, pero les decía, el usted es una situación cultural. Por ejemplo, observen cuando uno conjuga un verbo. Dices, yo trabajo, tú trabajas. El acento alto. Él trabaja. Y fíjense cómo le hablamos al usted. Usted trabaja. Entonces, te estoy hablando a ti como si fueras un él. Entonces, de entrada, ya le di una vuelta, ¿no? Si estoy hablando de a ti, tiene que ser una estructura directa. Y cuando utilizamos el usted, estoy hablándote a ti como si fueras un otro, como si fueras un él. Entonces, eso es totalmente incorrecto.
pero es una cuestión que se impuso. Si ustedes se dan cuenta, en el español de España no existe el usted. Existe el vos, pero no existe el usted. Entonces, el usted es un rasgo, algunas teorías antropológicas, de la lingüística antropológica, hablan de esta imposición que colocaron los españoles en México, donde teníamos que hablarles de usted porque no éramos iguales, porque no pensaban que el americano, el amerintio, fuera igual al español. Y entonces le impusieron una forma de hablar que lo distanciaba, que se ha quedado como una fórmula de respeto, es cierto, pero que de origen no tiene un origen bonito, no tiene un origen de vasallaje, de estar por abajo de quien estamos, de a quien le estamos hablando. Jorge, ibas a decir algo. Esta fórmula que se utiliza para cuando alguien te habla y le dice, Juanito, y las personas contestan, mande usted, ¿no? Y estamos esperando una orden de parte de quien nos habla. Entonces, en realidad, no podremos intentar formas nuevas de contestar, ¿no? Un niño dice, ¿qué? No, niño, no se dice qué, se dice mande. Entonces, en realidad, una forma natural debería decir, dime, ¿en qué te puedo ayudar? No sé. Pero cuando dices mande, estás esperando inmediatamente una orden y te colocas en un estado por debajo de tu interlocutor. ¿Alguien que nos quiera compartir algo? Espérenme, hay alguien, una mano levantada por aquí. Ricarda. Sí, maestra, también hay la barrera y que es también muy importante, que es la comunicación no verbal. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de que estoy conversando y de repente la gesticulación que hacen los compañeros, dicen, ah, caray, así se ponen como que en defensiva. Entonces también es una gran barrera. O, por ejemplo, cuando éramos pequeños, bueno, yo crecí aquí en un pueblito en donde los papás son todavía muy a la antigua y con una mirada decían muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también esa es una gran barrera. Sí, por supuesto. Mañana vamos a hablar justo de la comunicación no verbal y vamos a ver un ejemplo de cómo podemos interpretar y cómo podemos estar escuchando a partir de lo que vemos, que es muy, muy importante. Bueno, pues vamos a ir cerrando aquí nuestra primera sesión. Espero que haya creado alguna expectativa en ustedes, que quieran seguir estando con nosotros en este curso. De verdad es un curso bien bonito que les va a enseñar muchas cosas de ustedes y de cómo convivir con los demás de una manera mucho más sana. Y para el día de mañana les dejé una lectura en donde está nuestra, ¿cómo se llama? En nuestro Teams dice, es un área donde dice archivos, no, sí se llama archivos. General, archivos, y ahí van a encontrar una lectura que es la que tiene que ver con estas distracciones públicas. Archivos, sí. En archivos aparece ahí, dice materiales de clase y tiene un PDF 1. Ahí tienen una lectura que simplemente les pediría que se acercaran, que la leyeran y que la pudiéramos comentar aquí en clase y que tiene que ver con estas otras que serían los mecanismos de defensa, de cómo nos engañamos a nosotros mismos. De eso va a tratar esa lectura y de esto va a tratar el día de mañana. Así que los espero. Mecanismos de defensa. ¿Cómo nos defendemos a nosotros mismos? ¿Cómo nos engañamos? ¿Cómo decimos, no, de veras que a mí no me está pasando? ¿Cómo hacemos ciertas cosas que distraen nuestra atención para no captar lo que no queremos ver, lo que no queremos cambiar, porque nos implica un reto, porque nos implica un compromiso con nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es de lo que vamos a trabajar el día de mañana, junto con esto que nos comentaba su compañera de la comunicación no verbal. Así
y les voy a pedir también que traigan el día de mañana, tengan a la mano una hoja de papel y color. Vamos a hacer un ejercicio de dibujar. Entonces, una hoja de papel y colores y vamos a ver cómo nos depara la clase el día de mañana. Fue verdaderamente un gusto estar hoy con ustedes. Si alguien tuviera un comentario, alguna duda, estoy a sus órdenes y los espero mañana por aquí. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias. Buenas tardes. Gracias.